Ahora vamos a descubrir de qué manera se pueden optimizar ciertos procesos con inteligencia artificial ligados a experiencias cotidianas y donde también debemos poner atención para no dejar a nadie atrás. Jocelyn, tú has realizado varios trabajos de investigación que tienen como objetivo poner datos al servicio de la medicina y de los pacientes. ¿Nos puedes hablar un poco de esa iniciativa y darnos algún ejemplo para entender mejor de qué se tratan? Sí, yo estudié física en el pregrado y después hice un doctorado en matemática aplicada. ¿Ya? Y ahí me pasaba que yo sentía que me faltaba dar como una ayuda a las personas que peor lo pasan. Yo vengo de La Pintana, entonces yo sentía que había estudiado, había ido a Inglaterra, había hecho una vuelta súper larga y al final del día a mí me faltaba algo. Que era ese aporte como desde la ciencia, desde el modelamiento matemático, la inteligencia artificial, al servicio de la salud pública. Y así fue como empecé a trabajar en la lista de espera. Bueno, pero por una parte ahí está en el fondo. Entiendo que están los datos, pero por otra parte también está el entrenamiento que se le hace a las máquinas con esta información y ahí es donde está también el éxito de la iniciativa y ahí es donde entra la ética, ¿no? Sí. En particular, el proyecto de la lista de espera es que la interconsulta, o sea, ¿por qué tú tienes que ver a un especialista en el sistema público? Está escrito en texto libre, que quiere decir que son palabras. A veces son párrafos más largos, a veces más cortos, pero el problema es que a veces cuesta tomar decisiones con esos párrafos. Piensa que son 2 millones de filas en un Excel, si es que tú no puedes entrenar a las máquinas a poder detectar dónde está la información clave, en particular las enfermedades. Entonces ahí está lo que tú decías ahí del entrenamiento. Uno tiene que entrenar a las máquinas a poder saber qué es lo especialmente importante dentro de esos párrafos. Y a tu parecer en Chile, ¿qué tan conscientes estamos de la importancia de esta dimensión ética en ese manejo de datos? Yo creo que está de moda, al menos académicamente uno ve que hay muchos más seminarios, que en las conferencias grandes ya no es simplemente poner un super mega paper que es como bonito o choro, sino que además como que le piden, bueno, y la implicancia ética de esta app o de este modelamiento. Yo diría que cada vez es más común tener una conciencia ética, pero yo diría que todavía quizás falta al nivel de proyectos aplicados, de empresas, aplicaciones que realmente pongan los principios éticos que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ha dicho que son importantes. Todavía yo creo que falta un poco. Una de las formas en que la inteligencia artificial nos señala la necesidad de reflexionar sobre su alcance es la manipulación de imágenes y sonidos para crear videos que habitualmente muestran a personajes públicos entregando mensajes o realizando acciones creadas artificialmente y que son difundidas sin su consentimiento. Estos deepfakes, como son conocidos, serían más de 50.000 en la web, según un estudio realizado por la revista Telematics and Informatics. Además, la medición arrojó que solo un 60% de las personas encuestadas fueron capaces de descubrirlos y un 39% admitió haber compartido este tipo de contenido falso. Una de las cosas que nos ha quedado clara en este capítulo es que uno de los grupos más afectados por este sesgo de la inteligencia artificial son justamente las mujeres. ¿Qué pasa con otros grupos? Por ejemplo, los LGBT más o los adultos mayores, por ejemplo. Esto es lo que se llama interseccionalidad, que es como que no solo sufres de un solo sesgo a la vez, sino que, por ejemplo, si eres mujer de piel oscura, que vienes de un pueblo originario y que además está en medio de la pobreza, en el fondo tienes como 4 sesgos a la vez. Pero ¿y eso hace que en el fondo seas como que es mucho más invisibilizada? Exacto. En el sistema o más posibilidad de ser invisibilizada o excluida? Sí, como que... ¿Más y más profundo? Exacto, tal cual. Porque además a veces está la brecha de datos que te permite probar que en efecto hay un desmedro en ese grupo. Hay un libro que se llama La mujer invisible que me encanta y ahí dicen como el problema, en el caso de género, dice como el problema es un mundo diseñado para hombres y tiene como todas las dimensiones, como en la ciudad, en la academia, en la guerra. O sea, hay muchos lugares en que las mujeres son invisibilizadas y más aún cuando tienen además otro sesgo o son interseccionales, como los decían. ¿Y hay algo que nosotros como ciudadanos y ciudadanas podamos hacer para que la diversidad de nuestra sociedad finalmente quede representada en esta tecnología? O sea, yo creo que ¿podemos influir en algo? Yo creo que nosotros, o sea, en mi caso como académica, lo que podía hacer es tratar de levantar iniciativas que levanten datos diversos.
O sea, ya sean como imágenes, por ejemplo, de lunares, como lo que hace Domingo Meri, que es como pieles oscuras en dataset, eso es súper interesante. O lo que hago yo en texto, que tiene que ver con levantemos notas clínicas, médicas, pero producidas en español en Chile. Porque no podemos seguir trabajando con cosas en inglés todo el tiempo. Hacer un trabajo, un levantamiento de datos locales. Exacto, aunque las conferencias a veces te penalizan por eso, porque los datasets o los sets gigantes están en inglés. Entonces hay veces que sigue gente trabajando en inglés solo para poder ir a estas mega conferencias, y yo prefiero ir con algo más chiquitito pero local, hecho con texto en español. Y en general esto que haces tú es algo que va creciendo en Chile o en el fondo está todavía una iniciativa muy menor. Yo diría que ahora, por ejemplo, hay una conferencia latinoamericana de inteligencia artificial que se llama KIPU, que es regional, y yo creo que hay cada vez más esfuerzos por levantar cosas desde el sur y que nos permitan como mejorar la brecha de datos y de acceso a la tecnología. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta es una idea muy significativa que escuchamos en una película de superhéroes y que ahora se me viene a la mente después de terminar la entrevista con Jocelyn. Porque el acceso y el cuidado de la salud podrían verse tremendamente beneficiados con una herramienta como la inteligencia artificial. Pero hacerlo bien implica que todas y todos tenemos que ser parte de ese impacto positivo. Ahora vamos a descubrir de qué manera se pueden optimizar ciertos procesos con inteligencia artificial ligados a experiencias cotidianas y donde también debemos poner atención para no dejar a nadie atrás. Jocelyn, tú has realizado varios trabajos de investigación